Estamos acá con otro nuevo video en el canal y esta vez sobre la Express Entry. Bueno, ya les habíamos dicho en el capítulo anterior que íbamos a enfocarnos más en cómo emigrar específicamente a Canadá, cuáles eran los programas migratorios vigentes acá en Canadá, como las diferentes formas para venir. Y bueno, vamos a empezar hoy con este primer capítulo, que se trata sobre una explicación bastante general de lo que es el Express Entry o la entrada Express. Pero primero, quiero que sepas que este programa está patrocinado por FL Translations. Y bueno, como ya te explicaba, que la vía expedita o sea, que la mejor vía para venir a Canadá es con una oferta de trabajo, y la vía más expedita es, pues bueno, vea estos capítulos de acá, que ahí te estábamos explicando cómo hacer el currículum, cómo hacer cartas de intención, cómo comportarte en la entrevista y cómo buscar las ofertas de trabajo. Venir para Canadá con una oferta de trabajo es la mejor vía. Conseguir una oferta no es nada fácil. Por tanto, eso es una yuga que tienes que luchar tú. Así que bueno, acá en FL Translations tenemos muchos materiales sobre cómo preparar un currículum, tenemos también ejemplos de currículum, tenemos cartas de intención, cómo preparar una carta de intención, artículos, test sobre personalidad, etcétera, etcétera. Y además, si vienes de un país que no es de habla inglesa y necesitas traducir tus documentos, pues aquí también en FL Translation te proporcionamos el servicio completo, con traductores en más de 50 idiomas, todos ellos certificados. Bueno, dicho esto, vamos al pollo al arroz con pollo. Express Entry. ¿Qué cosa es el Express Entry? Bueno, el Express Entry o entrada express, es un sistema automatizado que comenzó en 2015 y la idea era sustituir el sistema manual que había hasta el momento, que se basaba en un listado por orden de llegada, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que tú podías tener las mejores calificaciones, podías tener la mente para venir a vivir a Canadá, pero tenías 1000, 2000 personas delante de ti y hasta que no llegara tu turno no se procesaban tus papeles. Entonces, este trámite podía demorar entre 2 y hasta 5 años, incluso a veces hasta mucho más, ¿no? Entonces, la idea de crear este sistema automatizado fue, bueno, pues como bien lo dice la palabra, era Express Entry, quiere decir entrada express, hacer las cosas más rápido. Y hoy en día, desde el momento en que tú entras a lo que ellos llaman el pool, que es como un escalafón, esto se demora 6 meses o menos para que tú puedas ya recibir tu residencia permanente. ¿Qué cosa es el Express Entry? Bueno, pues es un sistema de puntos que abarca a todo aquel que le informa a Canadá que quiere emigrar a este país. ¿Qué quiere decir informar? O sea, tú puedes estar en Groenlandia y tu idea toda la vida fue venir a Canadá, pero ¿Canadá cómo lo sabe? ¿Qué sabe Canadá que tú quieres vivir que quieres emigrar de Groenlandia para acá? Bueno, pues tu forma de informarle al país que tú quieres venir es precisamente ponerte en lo que ellos llaman el pool del Express Entry. El pool no es otra cosa que un escalafón. Ellos te van haciendo preguntas específicas sobre tu vida personal, sobre tu vida profesional y también sobre tu nivel cultural. Y bueno, obviamente tú las vas respondiendo, pero también tienes que suministrar evidencias de que todo lo que tú estás diciendo es cierto. Por ejemplo, te piden tu nivel de idioma, pues tú tienes que tener un documento que avala ese nivel de idioma que tú tienes. Si tú eres ingeniero, pues tú tienes que tener un título de ingeniero. Entonces, hay una serie de requisitos muy particulares que el gobierno de Canadá te pide para entrar a ese pool, ¿no? A ese escalafón. Y bueno, una vez ahí, con ese sistema de puntos se va creando un escalafón, y de ahí los diferentes programas van sacando a las personas que más puntuación tienen para aplicar la residencia permanente. Formas para venir a Canadá hay muchas, ¿no? Todas estas, o casi todas, están comprendidas dentro de este sistema de puntos del Express Entry, excepto dos de ellas. Una,
cuando tú pides refugio y te quedas como persona protegida, eso no está contemplado dentro del Express Entry. Y otra, cuando vienes patrocinado por un cónyuge o con un familiar. Familiar quiere decir padre, hijo y abuelo. Los demás no cuentan para venir patrocinado. Aunque en el Express Entry, si tienes un hermano, eso te acumula puntos en el Express Entry y te ayuda a mejorar tu escalafón. Entonces, ya dijimos que sponsoring, como se dice en inglés, o patrocinado por un familiar, o solicitud de asilo o refugio, no cuentan en el Express Entry, y entonces quedan 4 programas esenciales que son los que recogen a todos los que vienen a Canadá para hacer de este país su hogar. Número 1 está como se dice en inglés, el Federal Skilled Worker, o FSWP, que es como son sus siglas en inglés, que quiere decir básicamente para profesionales. Entonces, número 2, Canadian Experience Class, que es el CEC, así lo van a ver en todos los lugares. Esto es para profesionales que ya llevan al menos un año de experiencia laboral en Canadá, ya sea el año pasado, ya sea hace 5 años, ya sea hace 10 años, no importa cuándo. Si pueden, lo importante es que demuestren que tienen un año de experiencia laboral acá en Canadá. Y sobre todo, la experiencia tiene que ser en el NOC A, B o 0. NOC, ¿qué quiere decir NOC? Eso quiere decir es el calificador de los tipos de empleo, de las categorías de empleo que existen, ¿no? Si, por ejemplo, tú tienes un empleo de dirección, pues entonces es 0. Si tienes un empleo que califica en la categoría de, por ejemplo, técnico, entonces es B. Si es intelectual, pues es A, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si eres un chofer, es categoría C o D, ya eso no cuenta. Por ahí van los tiros. Entonces, esto está muy claro, esto del NOC está muy claro, todos los empleos están muy claros en el sitio de canadá.ca. Y ojo, aquí quiero hacer un paréntesis. Todo esto que yo estoy diciendo no fue que yo me senté con un especialista y me dio una información privilegiada ni nada por el estilo. Todo esto está público, yo no estoy descubriendo el agua tibia. Esto está público en el sitio de canadá.ca. Ahí está todo. Solamente necesitas 2 cosas: hablar inglés o francés, y vas a tener toda la información disponible. Número 3, Provincial Nomination Program, o el programa de nominación provincial, que se conoce también como el PNP, ¿no? Esto es sencillamente que las provincias van al escalafón, al pool, como le llaman ellos en su vocabulario, y entonces cogen a diferentes candidatos, digamos, que están en el escalafón. De hecho, esa fue la segunda invitación que Granito y yo recibimos para entrar para solicitar nuestra residencia permanente. La primera fue, de hecho, el Canadian Experience Class. Cuando se me cumplió mi año de experiencia canadiense exacto, yo recibí una yo recibí una invitación para la residencia permanente, que bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Número 4 está el Federal Skill Trade Program, o el programa básicamente para aquellas personas que no son profesionales pero que tienen un oficio. Este es el FSTP o el FSTP, ¿no? Ya le digo, carpinteros, albañiles, choferes, mecánicos, etcétera. Y bueno, casi siempre estas nominaciones cierran con puntos muy bajitos. Sobre el Express Entry, deben saber que hacerse un perfil en el Express Entry es completamente gratis, y el perfil dura un año o menos. Esto quiere decir que si alguno de los documentos que ellos te piden para el Express, para crearte el perfil, en este tiempo de un año expira, automáticamente tu perfil también va a expirar. Esto es una herramienta muy robusta y muy fuerte, y además muy bien pensada, y se compone de muchos detalles pequeños, pero que todos están interconectados
y están interrelacionados, y cuando algo termina, eso manda una señal a otro lado y todo está interconectado. Por tanto, si por ejemplo la prueba de inglés, el IELTS dura 2 años. Si en el periodo, si tú te haces el perfil hoy, pero el IELTS ya tú lo tenías hecho desde hace 1 año y medio, eso quiere decir que entonces dentro de 6 meses ya tu IELTS va a expirar, ¿verdad? Por tanto, tu perfil del Express Entry a los 6 meses también va a expirar automáticamente. Entonces, ¿cómo es que funciona? Bueno, pues cuando tú comienzas a hacerte un perfil, te van a pedir una serie de datos y de informaciones. Requisitos fundamentales para poder abrirte el perfil es, si eres profesional, como fue el caso de Granito y yo, si eres profesional tienes que tener tus credenciales educacionales validadas ante una agencia internacional. En el caso, hay varias, pero en el caso de Granito y yo, nosotros utilizamos el World Education Service, que se conoce comúnmente como la WES, que es lo que se hace en Cuba, en el caso de nosotros. Lo otro que te piden para el perfil es un examen de idioma. Examen de idioma quiere decir inglés y o francés. Para el francés es el TEF o el TCF, son 2 por sus siglas en francés que no voy a pronunciar. Y bueno, para el inglés te piden el CELPIP, que es un examen canadiense que se hace en Canadá o en algunos lugares que no es Cuba, y el CELPIP general, no el CAEL, que es el académico para el CELPIP, y también está el IELTS, General Training, no el Academic, ¿no? Entonces, de hecho, el IELTS fue el que tuvimos que hacer Lisbeth y yo allá en Cuba. Y bueno, si puedes presentar evidencias de que tienes un examen de inglés y un examen de francés, te dan más puntos todavía, ¿no? Entonces, ya esto, ellos te van pidiendo informaciones, y entonces al final a ti te dan una puntuación, y con esa puntuación es con la que tú entras al escalafón, y entonces existen rondas de invitaciones casi siempre 2 veces al mes, los miércoles. Un miércoles sí y un miércoles no, aunque en algún momento puede haber una ronda extra por algún programa especial que puede hacerse un jueves, un viernes, y bueno, en fin. Entonces, cuando estas rondas de invitación cierran, lo hacen a través de esa puntuación que ustedes tienen. Esa puntuación se llama Comprehensive Ranking System, que entonces, estas son, aquí en todas estas cosas de inmigración a Canadá se utilizan muchas siglas, y ustedes tienen que estar relacionados con las siglas. Esta sigla es el CRS o el CRS, que nosotros religiosamente el mismo día o al día siguiente las publicamos en el sitio de Típica de Migrantes, para que ustedes vean la puntuación con la que cerró, el CRS con el que cerró la ronda de invitación de ese día. Ya tenemos la WES o los exámenes, las calificaciones nuestros títulos validados. Ya tenemos el examen de inglés, y ya tenemos, digamos, si no tenemos una oferta laboral, pues tenemos el dinero requerido. Pues entonces ya estamos en condiciones de abrirnos un perfil que, como ya les expliqué, es completamente gratis y dura 1 año. Dura 1 año si los documentos o las condiciones que ustedes aportaron para abrir el perfil no cambian.